Y ahora tenemos la presencia de otro caro amigo, él es paulista, brasileño, y bueno, es un encuestador, analista, político también. Primera encuesta de cara al balotaje allá en Brasil, al balotage, preferencias y seguridad de electores. Elecciones presidenciales en Brasil, Lula frente a Bolsonaro. Lula en la primera versión de estas elecciones, digamos, la primera vuelta, obtuvo 5 puntos más que Bolsonaro. La pregunta es qué va a pasar en estos siguientes 23 días más o menos, o 25 días hasta el 30. Vamos a consultar con Caio Magnanelli. ¿Cómo te va, Caio? ¿Cómo estás? De vuelta. Bienvenido. ¿Qué tal, Bruno? Bienvenido. Gracias. Bueno, yo siempre feliz de estar de regreso a Asunción. Sí, me encanta. Estás feliz. Me encanta mi ciudad acá. ¿Y cómo viene la mano, digamos, qué va a pasar? ¿Quién va a ser el próximo presidente en Brasil? No te puedo decir. ¿Cómo no? Si vos sos el que estás analizando las cosas. Esa es una respuesta que no sé, que si tuviera de verdad yo te diría, pero de hecho no te puedo decir. Ahora no hay una definición. Pero nos esperaban esa gran potencialidad, digamos, de respuesta eleccionaria a favor de Bolsonaro. Había una noción de que podría pasar lo que llamamos de voto envergüenzado, ¿no? Que es... ¿Cómo es? Voto sin vergüenza sería. O no, con vergüenza, con mucha vergüenza. Con mucha vergüenza. Sí, porque serían personas que no les gusta con mucha vergüenza declarar sus votos. Puedes ver que en las encuestas los números de Lula fueron los números del resultado. Los números sobre Tebet, sobre Ciro, ya se enseñaban en las encuestas. El número que se cambia es el número de Bolsonaro. O sea, quiere decir que mucha gente que votaría en Bolsonaro no quería decir que iba a votar en él. Y ahí tiene 2 razones, básicamente. Una es el elector de Bolsonaro fue asociado a una violencia irracional con los hechos de muerte que creo que ya comenté acá contigo. Tuvimos incluso uno más. Entonces tuvimos 5 ataques de electores de Bolsonaro hacia electores de Lula. Esto genera... O sea, electores de Bolsonaro que persiguen a los... Le mataron. Mataron. Como uno a en los Foz, de Lula. Uno en Foz a balazo, uno en Mato Grosso do Sul a cuchillazo, otro intentó matar a una concejala y acabó muriendo por accidente de coche, porque golpeó con su coche a la concejala y en la fuga. Y eso a raíz de ese primer incidente que recibió el propio Bolsonaro cuando le metieron la cuchillada, ¿esa o no? No necesariamente. Es que Bolsonaro sigue insistiendo en un discurso de violencia en las redes, en los WhatsApps bolsonaristas. Vos lo que ves ¿Cuál es el discurso? ¿Cómo sintetizás ese discurso de violencia? Hay de acabar con el PT. Eso es lo que dicen. Y él dice esto con todas las palabras. Hay que acabar con el PT, con el Partido de Trabajadores. Así mismo. Entonces él genera esta violencia en sus electores, por un lado. Por otro lado, entonces los electores que quieren votar en él, pero no se sienten tan violentos, no les gusta ser asociado a esta violencia y dejan de decir que van a votarle. Por otro lado, el propio Bolsonaro desde 2018, antes mismo de elegirse, empieza a construir un discurso de decir: estas encuestadoras no sirven, las encuestadoras son truchas, las encuestadoras son mentirosas, mismo que las encuestadoras no tengan mentido en nada en 2018. Bueno, lo que pasa es que, obvio, las encuestadoras pierden credibilidad, pero pierden credibilidad ¿para quién? Para el elector que escucha a Bolsonaro. Entonces puede ver que el único número que cambió fue el número de Bolsonaro. Y ahí tienes 2 razones sociológicas de por qué fue que esta gente que votó en Bolsonaro no dijo antes que le iba a votar. No dijo antes. Sí. Pero tenemos entendido que cerca de 20 millones o un poco más de electores que estaban en condiciones de sufragar, de votar, no fueron justamente a votar. Y esos 20 millones, en este caso, el 30 de octubre,
podrían, digamos, torcer la balanza a favor de quién. Muy difícil. En particular. Es muy difícil. Es muy difícil que alguien que ya no se ha movilizado a votar en la primera vuelta regrese para votar en la segunda vuelta. No va a votar otra vez. El normal es que la participación... ¿Se quedan en su casa otra vez? La participación de primera vuelta es siempre un chiquito mayor que la participación en la segunda. La segunda va a ser menor. Poquito menor. En cuanto a la cantidad de gente que va a ir a sufragar. Que va a participar. Eso es automático. Es el normal. ¿Y por qué se espera entonces que esas 20 millones de personas se movilicen? O mejor dicho, ¿cómo pueden tanto uno como el otro hacer movilizar para que vayan a votar a esas 20 millones de personas? ¿Cómo sería un mundo ideal en ese exacto momento? ¿No? Lo que te respondo es qué van a hacer ahora para buscar consolidar sus votos. Sí, ¿no? claro. Entonces, ahora mismo Lula empieza buscando los votos de sus apoyos, entonces el voto de Ciro y el voto de Simone, y ya logró. Ya logró el apoyo del partido de Ciro, del PDT, y ya logró, y obvio, Ciro salió a una manifestación, a pesar de no decir el nombre de Lula, dijo que iba a aceptar lo que el partido eligió. Y a Simone ya declaró el voto a Lula, y entonces, por lo menos, esta primera etapa ya logró. Ahora el tema es que necesita lograr los electores de estos dos, y ahí tiene que trabajar su rechazo, entonces reducir su rechazo para que esta gente pueda venir a votar en él o agrandar el rechazo hacia Bolsonaro. Y Bolsonaro dijo que iba a empezar atacando la campaña del propio Lula, que iba a empezar intentando sacar votos de Lula para atraer. Pero Bolsonaro al final... Para traer hacia su sector. Sí, exacto. ¿Y cómo va a lograr eso? Pero, exacto. Lo que está intentando hacer Bolsonaro es, ahora consolidada la victoria de sus gobernadores, entonces tienen primera vuelta aún, porque va a segunda vuelta. El gobernador de São Paulo va a disputa, tiene el gobernador del Paraná, en Río Grande del Sur los dos que están en balotaje son apoyadores de Bolsonaro. Entonces, Bolsonaro está recalentando apoyos que él ya tenía para ver si adentro de estos lugares logra convertir votos de Lula hacia su votación. Hacia su sector. Pero allá en Minas Gerais, en Belo Horizonte, le están apoyando a Bolsonaro. A Bolsonaro, claro. Así mismo. Y ese no es un gran sector de mucho caudal, de mucha cantidad de gente. Más o menos. Lo que decimos es que Minas Gerais es un muestreo muy completo de Brasil. En Minas tienes todos los biomas, todo tipo de política pública llegó en Minas. Entonces lo que decimos es que si no ganas en Minas, en cuanto presidente, difícilmente vas a ganar en todo el país. Minas es como 7% de los votos, pero más por el aspecto sociológico de Minas que por la cantidad de votos. De hecho, el alcalde de Belo Horizonte que tiene 2 años más, apoya a Lula, y el gobernador de Minas, del estado de Minas, apoya a Bolsonaro. O sea que hay una puja ahí en esa región también. Sí. Del norte, es esa parte, ¿verdad? No, sudeste. Es loguito al norte de São Paulo. Entonces está São Paulo, sudeste, el próximo sudeste. Es Minas. ¿Y cómo se divide imaginariamente el mapa de Brasil ahora entre uno y otro, digamos, entre Lula y Bolsonaro? Las regiones del norte están a favor de Lula y las del sur a favor de Bolsonaro, más o menos así. Si se mira de una manera muy rápida se va a encontrar esto, pero lo que te pongo es la mirada correcta para comprender lo que es el perfil electoral brasileño. Tienes de mirar hacia el centro y periferia. Entonces, el elector del centro es el elector antipetista y el elector de la periferia es donde está el elector del PT. Entonces, claro, en el nordeste hay más periferia, como periferia en el sentido no periferia de ciudades, pero periferia también como ciudades de campo, ciudades que tienen mucho campo. Ciudades pequeñas. Sí, o más rurales, ¿no? Ciudades o pueblos rurales, poblaciones rurales. Entonces estamos este es el corte sociológico del voto. Decime una cosa, pero hay una diferencia de cerca de 6 millones
de personas a favor de Lula respecto a Bolsonaro. 6 millones es casi, es casi toda Paraguay. La población de Paraguay. Es casi Paraguay. ¿Y cómo va a conseguir en 20 días que se tuerza eso, llegar a igualar esa cantidad? Porque es mucha cantidad esa. Mira, mi maestro, hay un favoritismo a Lula. Hay un favoritismo a Lula. Esto no se puede negar. Terminó la primera vuelta en primero, con esta diferencia de voto. Los estudios enseñan que los votantes de Simone, por lo menos, saldrían mitad-mitad, entonces solo con 2% Lula ya lograría más de la mitad de los votos. Lula logró apoyo de los otros dos partidos pesados, por lo menos de otro grupo pesado que estuvo en la contienda en la primera vuelta. Así que tiene favoritismo. Pero, claro, todo puede pasar durante estos 25 días próximos. Desde un atentado hasta... ¿Un atentado? Sí, de verdad estamos viviendo un momento de mucha violencia. Sí, sí. Nosotros tuvimos la oportunidad de mirar Lula votando, ¿no? Nos fuimos ahí. El Worldwide Election llevó un grupo de diputados de Dominicana, de diputados de Argentina, periodistas paraguayos, consultores ecuatorianos. Tuvimos gente, consultores peruanos, dominicanos, ahí todo, guatemaltecos. Tuvimos gente de todo lado, mexicanos. Y conocimos las estructuras de la justicia electoral, una estructura partidaria importante, una oficina política importante, justo del candidato a Senado que ha articulado Lula Alckmin. Tuvimos charla con gente que participó de la campaña ahí en Brasil, que estuvo adentro de bunkers de campañas ahí en Brasil, con periodistas que hicieron la cobertura de grandes medios. Y así vamos. Y el domingo tuvimos la oportunidad de encontrar a Lula y verlo. Y ver la operación de seguridad que se armó para que el presidente pudiera votar. Y más que nada, además de la operación de seguridad que se armó para que el presidente pudiera saludar a la gente. Entonces sí hay una preocupación muy, muy grande con que cualquier cosa pueda pasar, tanto con Lula cuanto con Bolsonaro. Estas son dos preocupaciones muy serias. Y entre otras cosas que pueden pasar es justamente que los discursos de ataque de verdad como enganchen en la población. Entonces, si un discurso de descredibilización de Lula engancha de verdad en la población, podría ser el fin de la campaña de Lula. ¿Ah, sí? Sí, sí. Por eso la campaña de Lula lo que está haciendo es construyendo las vacunas para que cualquier tipo de discurso que intente sacarle el crédito, que intente impingirle cualquier que le reste votos. Exactamente. Ahí están enfocados los estrategistas de Lula hoy. Los estrategas. Bueno, Lula da Silva logra 2 fuertes respaldos para encarar el balotaje. Ya mencionado acá por Cayo Mañanelli. A ver, recordad otra vez cuáles fueron los sectores estos que van a apoyar a Lula. Simone Tebet. Simone Tebet, que fue del partido, sí, Tebet fue del partido del Movimiento Democrático Brasileño, el PMDB, y Fernando Enrique Cardoso también. Sí, Cardoso declaró voto. El expresidente. Sí, yo creo que estamos haciendo bromas. ¿Por qué te reís? No, imaginas la escena como Cardoso desde su departamento de Higienópolis le llama al secretario del instituto, Fernando Enrique Cardoso, y dice: che, busca unas fotos viejas ahí mía, porfa. Sí, la foto que tiene Lula. Sí, dale, quiero tuitearlas. Y así como así tuiteó como las fotos que están, de hecho son 3 fotos muy lindas, que están los 2, y todas las fotos están los 2, entonces son 3 fotos donde ellos están hablando sobre algo, panfleteando, volunteando. Es algo bastante
bastante bonito y bastante icónico de lo que fue el movimiento en contra de la dictadura en el principio de los años 80. Sí, pero eso ahora le beneficia, toda esa, como forma parte de una campaña también. Eso. Ayuda mucho. A ver, ¿cuál es el una sector foto, más? Decime, una foto, ya que tocaste este tema que es muy interesante, ¿una foto puede cambiar la historia si se la trabaja bien y si se pone un epígrafe, digamos, un mensaje ahí? Sí, una buena imagen siempre compone el mensaje de una manera a veces incluso vacilar, ¿no? En el caso de estas fotos, ellas no ayudan tanto en el sentido de que son fotos de ellos jóvenes y Cardoso tiene algo de rechazo por su juventud. Entonces... pero la idea es enseñar que Cardoso siempre estuvo del lado de la democracia, que hay una lucha en favor de la democracia, buscar suavizar un poco lo que parece ser reacio por parte del PT en relación a los empresarios. Entonces todo ese esfuerzo se está haciendo para enseñar que el Partido de los Trabajadores va a gobernar junto con los empresarios. Bueno, ¿y qué podés, por último, vaticinar, digamos? ¿Qué no podés decir? Que, digamos, acá en Paraguay muchos brasileños votaron, acá en Asunción, en Ciudad del Este, colas de mucha gente durante horas. ¿Y cuál sería la resultante, al fin de cuentas, cuando termine este mes? Porque Brasil tendrá un nuevo presidente. Y así como estás pintando el panorama, esos 6 millones de votos que ahora tiene Lula a su favor, todavía, evidentemente van a permanecer como principales a la hora de la verdad en ese balotaje, ¿o no es así? Sí, es la posibilidad más, como te dije, yo siempre prefiero usar esta palabra porque me parece lo más correcto en términos de expectativas. Lo que es más posible, en verdad, es justamente la victoria de Lula, pero Bolsonaro todavía tiene sus chances ahí de girar el juego con todo lo que está haciendo de campaña, a ver si empieza a surtir efecto. Viste que ahora tenemos 3 días de campaña. Entonces, ahora todas las campañas están a full haciendo mediciones a ver qué está entrando, qué dejando de entrar y construyendo material microsegmentado para lograr encontrar cada uno de los segmentos a la respuesta correcta para llevarlos a las urnas. Vamos a ver qué onda, ¿no? Ahora, imaginando que hay una participación más baja y que la tendencia natural de algunos electores ya está determinada, muy posiblemente lo que vamos a mirar es de hecho la victoria de Lula por una matemática sencilla. Ahora, elecciones no son matemáticas ni tan sencillas. O sea que ¿y las encuestadoras, las encuestas van a seguir siendo fiables o no? Sí, son fiables y ahora tenemos en contexto esta situación que se pasó en Brasil, que no se esperaba, de verdad, se esperaba un nivel de voto envergüenzado o de espiral del silencio mucho más bajo y de repente miramos esto, es algo de llamar la atención, es algo para llamar la atención. Pero quizás por el tema de estarmos ya en segunda vuelta, no hay más vuelta atrás. Quiero decir, la gente ya no tiene más como quedar sin declarar su voto. Pero vamos a ver, es bueno analizarlas, es bueno tenerlas siempre una masa de datos más relevante, ¿no? Y de preferencia acompañar los tipos de metodología si llevan a los mismos resultados o no. Bueno, muchísimas gracias, Caio Magnanelli. ¿Estás tomando un avión esta tarde? No, me voy de coche, ¿sabes qué? A mí me encanta manejar. Y así, te vas de auto, y Paraguay es un país lindísimo para poder manejar, así que... ¿Te parece? Me encanta. ¿Y a dónde vas? ¿A Sao Paulo? Desastre comadito, pero salió bien en caso. ¿Vas a Sao Paulo o no? No, me voy a la frontera. Sí. Me quedo en Foz por unos días, después regreso acá. Sí. ¿Vas a regresar otra vez? Voy. Y avisa cuando vengas. No, con gusto, bueno, claro. Muchas gracias, Caio Magnanelli, con nosotros, encuestador, analista político.